En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe, y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La voluntad de Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en Salmo capítulo 143, versículo 10. La palabra de Dios dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista está pidiendo aquí a Dios le enseñe a hacer lo que Él quiere que haga y que le permita que su buen espíritu le lleve a hacer el bien. ¿Pedimos nosotras lo mismo o hacemos nuestra propia voluntad? Amadas hermanas, ¿cómo se encuentran? Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder servirle. Hemos venido estudiando juntas una serie que he tratado de explicar los mensajes de forma sencilla, para tener un renovado conocimiento y estar atentas de los ataques del enemigo, puestas la armadura de Dios que nos ha dejado. Y ahora viene el examen. Tenlo por seguro que así será. El deseo de Dios es que lo estudiado sea afianzado con el fin de estar firmes en nuestra posición, nuestra identidad en Cristo Jesús y buscar siempre hacer su voluntad cada día. Y de esto voy a hablar hoy, sí, de la voluntad de Dios. Estoy segura que el Espíritu Santo nos ayudará a conocer más de ella y cómo saber discernirla. El apóstol Pablo nos da un versículo clave para ello. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esencia, este versículo nos enseña que como seguidoras de Jesús, no debemos adaptarnos a las normas y valores del mundo que nos rodea, sino que debemos dejar que Él transforme nuestra mente y nuestro corazón para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. Notemos que Pablo primero nos dice en este versículo que no debemos conformarnos. No debemos dejar que las presiones, la cultura y expectativas del mundo moldeen nuestra forma de pensar y actuar, dejando que la palabra de Dios nos transforme. Ahora, transformaos es una palabra griega utilizada aquí, que es metamorfo, que significa cambiar de forma o transformar. Esto se refiere a un cambio profundo y fundamental en nuestra forma de pensar y vivir, renovando nuestra mente. En otras palabras, tiene que haber un cambio radical. El objetivo de esta transformación es que podamos entender y conocer mejor la voluntad de Dios para nuestra vida y vivir de acuerdo con ella. En las Escrituras hay una parábola que relató Jesús como ejemplo y la encontramos en Mateo 21. Cuando puedas, te invito a leerla. Se trata de la parábola de los dos hijos. Al final de esta parábola, Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre, específicamente en el versículo 32 de Mateo 21, y dice así: Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús nos enseña con esta parábola que básicamente la voluntad de Dios es arrepentirse de nuestro pecado y confiar en Él. Si no hemos dado este primer paso, entonces aún no hemos aceptado la voluntad de Dios.
Alguien dijo una vez, hacer su voluntad es parecido al descanso de nuestra cansada cabeza en la mejor almohada. Esa tranquilidad de descanso en esa almohada es la misma sensación de seguridad, reposo, sosiego y paz al saber que nuestro Señor nos ha perdonado, que nos ha hecho libres de la condenación y ya todo lo ha olvidado y por lo tanto no permitirá que volvamos atrás para continuar buscando hacer su voluntad, obedeciendo y amando su palabra. En Salmo capítulo 40, versículo 8 dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por otro lado, la voluntad de Dios es un tema que ha generado mucha reflexión y debate a lo largo del tiempo. A menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos, dónde trabajar, dónde vivir, con quién casarnos, qué auto comprar, etc. Pero somos nosotras que debemos ir descubriendo a medida que vamos creciendo en comunión con Él. Amadas, Dios nos permite tomar decisiones y si nos sometemos a Él, Él tiene maneras de prevenir decisiones equivocadas. Veamos un ejemplo de Pablo en Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, y dice así: Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ven, hermanas, la importancia de ser guiadas por el Espíritu Santo. Pero muchas veces no nos gusta hacer la voluntad de Dios porque no está acorde a lo que nosotras queremos hacer. Desoímos su palabra y salimos de su voluntad. Pero si dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo y nos guíe, tendremos buenos resultados. Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 13, y dice así: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere paciencia. Es natural en nosotras querer conocer toda la voluntad de Dios a la vez, pero no es así como Dios usualmente trabaja. Él nos revela un paso a la vez. Sí, cada paso es un paso de fe que nos permite continuar confiando en Él. Dios no nos revela su voluntad completa porque quiere que avancemos en la fe mirándole a Él. Lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo, estemos ocupadas haciendo el bien que sabemos que debemos hacer. Leamos Santiago capítulo 4, versículo 17. La palabra de Dios dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta advertencia de Santiago nos debe llevar a reflexionar, porque muchas veces nuestras circunstancias por no hacer el bien nos hacen dudar del precioso y puro amor del Señor. Rechazamos hacer su voluntad, nos alejamos de Él, le cuestionamos, no le permitimos que invada nuestro terreno y deseos, pensando que no nos ama, que ama a otras más que a nosotras, porque son más espirituales, más consagradas, y empieza a susurrar la voz de la condenación en nuestro oído, cerrándolo a oír su grata voz, y de repente, sin darnos cuenta, nos encontramos inmersas en las consecuencias de hacer nuestra propia voluntad, padeciendo el horror de nuestro pecado. Pedro, en su primera carta, nos habla sobre este posible momento, ese momento que nos encontramos quizás haciendo el mal, haciendo nuestra propia voluntad, o de repente padeciendo por hacer el bien. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero la buena noticia de este padecimiento es que nuestro Señor permite que suceda. Sí,
Muchas veces lo hará, dale por hecho. Él lo hace para que nosotras podamos aprender, también para edificarnos, para crecer, madurar y llegar a la plenitud, y no para condenación ni para destruirnos. Entonces, ¿padecer es parte de hacer su voluntad? Sí, porque usará ese momento de dolor para trabajar en nosotras. Tomará ese momento y hará todo para que resulte para nuestro bien. Recordemos Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice así: y sabemos que a todos los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En todo Él trabaja por el bien de los que le amamos, así como cuando Jesús dio su vida en la cruz. Dios tomó ese peor momento de la historia y lo convirtió en lo mejor para nosotras, con el propósito de ser puras para Él y hacedoras del bien. Jesús siempre hacía la voluntad del Padre y eso marcó siempre la diferencia. Él puede tomar las peores cosas de nuestra vida y utilizarlas para bien. En Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora vamos a ver 3 características de la voluntad de Dios según Romanos 12:2. Primeramente, vemos que la voluntad perfecta de Dios es buena. Esto significa que la voluntad de Dios no es algo que debamos temer o rechazar, sino algo que debemos buscar y desear. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También podemos decir que la voluntad perfecta de Dios es soberana. En Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto significa que la voluntad de Dios es soberana y no puede ser frustrada por las acciones humanas. Es nuestra seguridad saber que nuestro Señor cumple lo que dice porque nos ama, como si solo hubiera una de nosotras en el mundo a quien amar, precioso y puro amor. Miremos lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora, hacer su voluntad no se trata de comprender, sino de confiar en la soberanía de Dios y aceptar que lo que el Señor hace es siempre lo bueno. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y la tercera característica es que la voluntad perfecta de Dios es inmutable. En Isaías capítulo 46, versículo 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amadas, Dios declara que su plan será cumplido y que su voluntad será hecha. Esto significa que la voluntad de Dios es inmutable y no cambia con el tiempo. Ahora bien, con estas verdades, ¿cómo podemos discernir su voluntad en nuestras vidas? A continuación, te doy algunas sugerencias. Como primer punto sería buscar la guía de la palabra de Dios. La Biblia es nuestro guía principal para entender la voluntad de Dios obedeciéndola. Luego, orar, buscar y confiar en la dirección del Espíritu Santo. Él puede guiarnos y dirigirnos en la voluntad de Dios. Luego, buscar el consejo de hermanas maduras, como la esposa del pastor, ya que pueden ofrecernos consejos sabios y guía en la voluntad de Dios.
También debemos examinar nuestro corazón, sus motivaciones y deseos para asegurarnos que estén alineados con la voluntad de Dios. Y finalmente, mantenernos atentas a la voz de Dios para reconocer el susurro de Dios cuando nos quiere hablar. Amada, recuerda que la voluntad de Dios es perfecta y que puedes confiar en Él para guiarte en el camino correcto. Nuestro Padre no quiere que lleguemos al punto de padecer por nuestro pecado, que muchas veces es mejor padecer si así Él lo quiere, que haciendo lo mejor y estar fuera de su voluntad. Por eso Dios, nuestro Padre amoroso, dejó su palabra llena de advertencias. Debemos leerla, memorizarla y llevarla a la práctica, porque también esta es su voluntad, buena y perfecta. Amada hermana, para finalizar, te animo a limpiarte de toda contaminación que te impida vivir de acuerdo a su voluntad y renueva tu consagración a Él, pidiéndole en oración que te enseñe su voluntad. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice: «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Sométete hoy en oración bajo la presencia santa de Dios, pidiéndole también que sea el Espíritu Santo quien te capacite para vivir en conformidad a su voluntad. Considera tomar buenas decisiones hoy para que no te arrepientas mañana. Ahora, si estás caminando cerca del Señor y deseando de verdad su voluntad para tu vida, Dios va a colocar sus propios deseos en tu corazón. La clave es desear la voluntad de Dios, no la tuya propia. Te dejo este versículo que te llenará de esperanzas. En Salmo capítulo 37, versículos 4 y 5 dice: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Amén. Amada, la palabra deleitarse aquí se refiere a ver y saborear las diversas excelencias de Dios, especialmente cómo se manifiestan en Cristo, leyendo, meditando, confiando, viviendo la palabra de Dios y descansando en sus promesas, para alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios, viviendo una vida de adoración, reflejando el amor de Dios a los demás. Hermanas, sean bendecidas con su palabra. Hasta el próximo encuentro, si la voluntad de Dios así lo permite. Hacer su voluntad en todo lo que hacemos le agrada a nuestro Padre, y eso nos da paz y descanso a nuestra alma. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.